ahora con las propiedades básicas de las probabilidades. Una de ellas es el rango de la probabilidad. Se dice que para cualquier evento la probabilidad de que dicho evento ocurra está entre 0 y 1. En esta definición el 0 se refiere a que el evento no puede ocurrir bajo ninguna circunstancia y el 1 se utiliza en caso de que la probabilidad de que el evento ocurra sea un 100%. Entonces, en este caso tenemos que tomar en cuenta eso cuando se asigna una probabilidad. La probabilidad se asigna con un valor que está entre 0 y 1. El 0 representa que no puede ocurrir ese evento y el 1 representa que se tiene la certeza de que ese evento va a ocurrir en un 100%, ¿de acuerdo? Eso es lo que representan esos dos números. Ahora, existe una regla de adición de probabilidad de A o B. La regla de adición expresa que si A y B son dos eventos definidos en una muestra, la probabilidad de cualquiera de los dos eventos está dada por las siguientes relaciones. O sea, tenemos dos opciones. La primera, adición de eventos simples y mutuamente excluyentes, es decir, aquellos eventos que no tienen puntos en común. ¿De acuerdo? Que no tienen puntos en común, que no tienen intersección, en otras palabras. Eso se representa de la manera siguiente. Sería una unión, porque estamos hablando de dos eventos. La probabilidad de A unión B, eso es lo que significa esto, va a ser igual. ¿Cómo voy a determinar la probabilidad de esa unión de dos eventos? Va a ser igual a la probabilidad del evento A más la probabilidad del evento B. ¿De acuerdo? Entonces vamos a tomar en cuenta la probabilidad de un evento, del otro, si hay más, pues de los otros eventos que hayan, y vamos a ir sumando esas probabilidades. La otra opción es que sea una adición para eventos mutuamente no excluyentes. ¿Qué quiere decir eso de eventos mutuamente no excluyentes? Eso quiere decir para aquellos eventos que tienen puntos en común, es decir, aquellos eventos que tienen intersección. Para ello vamos a utilizar la siguiente ecuación que dice probabilidad de A unión B, o sea, la probabilidad de la unión de dos eventos es igual a la probabilidad de un evento más la probabilidad del otro evento menos la probabilidad de la intersección de ambos eventos. Entonces, si nos damos cuenta, estas tienen diferencias. Cuando no hay puntos en común, únicamente voy a sumar la probabilidad de un evento u otro. ¿De acuerdo? Cuando existen puntos en común, es decir, cuando hay intersección, vamos a tener que hacer este proceso, la probabilidad de un evento más la probabilidad del otro, menos la probabilidad de la intersección de ambos eventos. ¿Por qué hay que restar la intersección? Porque en este caso, cuando hay puntos en común, esos puntos en común se pudieron haber tomado en cuenta acá en la probabilidad de un determinado evento y se pudieron haber tomado en cuenta también acá, entonces no pueden ir doblemente incluidos. Ya, entonces, para asegurarnos de que no van a ir incluidos dos veces, sino que van a ir incluidos una sola vez, entonces restamos la intersección y con eso nos aseguraríamos de que los puntos muestrales o los resultados van a ir incluidos una sola vez. Por ejemplo, vamos a tomar de referencia lo siguiente. Si se encuestó a 8 personas y 4 dijeron que les gusta el fútbol y 6 dijeron que les gusta el baloncesto, nos dice, 2 de ellas respondieron que les gustan ambos deportes. Pero nos está diciendo que se encuestó a 8 personas. Ahora analicemos. Dice que se encuestó a 8. De esas 8, 4 dijeron que les gusta el fútbol. 6 dijeron que les gusta el baloncesto. Entonces, alguien podría decir, bueno, si 4 dijeron que les gusta el fútbol y 6 dijeron que les gusta el baloncesto, para mí, mi lógica dice 6 más 4 es 10. Ya, entonces eso no tiene sentido. Alguien podría pensar eso. Pero aquí no dice que estas 4 solo dijeron que les gusta el fútbol, ni dice que estas 6 solo dijeron que les gusta el baloncesto, sino que al contrario, hace una aclaración. 2 de ellas respondieron que les gustan ambos deportes. Esto quiere decir que de estos 4 que dijeron que les gusta el fútbol, pudieron haber 2 que dijeran que también les gusta el baloncesto. Y que de estos 6 que dijeron que les gusta el baloncesto, pudieron haber 2 que también dijeron que les gusta el fútbol. ¿De acuerdo? Entonces aquí prácticamente no quiere decir que 4 dijeron que les gusta solamente el fútbol o que 6 dijeron que les gusta solamente el baloncesto. ¿Qué tendríamos que hacer? Si aplicáramos esto, nos vamos a dar cuenta de que en realidad sí son 8 personas. O sea, ¿cuántas dijeron que les gusta el fútbol? 4. 4 de esas 8 dijeron que les gusta el fútbol. ¿Cuántas personas dijeron que les gusta el baloncesto? 6. Entonces, la probabilidad de un evento, o sea, la probabilidad de que les guste el fútbol, en este caso no probabilidad, pero el número de personas a las que les gusta el fútbol, 4. Más el número de personas a las que les gusta el baloncesto, 6. Menos la probabilidad de la intersección, es decir, de aquellas personas que respondieron que les gustan
ambos deportes. ¿Y cuántas personas dijeron que les gustan ambos deportes? 2 personas dijeron que les gusta tanto el fútbol como el básquetbol. Eso quiere decir que estas 2 personas están dentro de estos 4 que dijeron que les gusta el fútbol, y también están tomados en cuenta dentro de estos 6 que dijeron que les gusta el baloncesto, y no podemos incluirlos 2 veces. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Sumamos las respuestas: 4 del fútbol más 6 de baloncesto, menos los 2 que dijeron que ambos, porque estos 2 están incluidos tanto acá como acá. Entonces, al momento de hacer esa resta, nos aseguramos de no incluirlos 2 veces, ¿de acuerdo? Entonces 4 más 6, 10, y 10 menos 2, 8. Entonces sí tiene razón, se encuestó realmente a 8 personas, ¿de acuerdo? Pero hubieron personas que decantaron por fútbol y por baloncesto al mismo tiempo. Entonces a esto es a lo que me refiero cuando aquí en este caso hay que restar la intersección, ¿de acuerdo? Eso es solamente un ejemplo para hacerles ver el por qué es importante restar la intersección en este tipo de problemas en los que hay personas que responden quizá 2 cosas al mismo tiempo. Eso lo vamos a entender mejor cuando estemos trabajando ya con los problemas de aplicación. Bueno, vamos con el ejemplo número 1. Dice lo siguiente: una persona realiza una encuesta a 60 estudiantes. De los 40 hombres, 25 tienen celular. De las 20 mujeres, 12 tienen celular. 15 de los hombres tienen saldo, mientras que 7 de las mujeres tienen saldo. La persona desea determinar la probabilidad de que un estudiante elegido al azar sea: inciso A, hombre con celular; inciso B, hombre con saldo; inciso C, mujer sin saldo; e inciso D, mujer sin celular. Ahora, en este caso es simplemente lectura de problema para poder identificar los datos. Si yo quiero saber la probabilidad de que el hombre tenga celular, en la lectura del problema me doy cuenta de que dice que de la encuesta, que era a 60 estudiantes, o sea, importante identificar el total, ¿de acuerdo? Recordemos que en la probabilidad es importante eso, identificar el total. Se realizó la encuesta a un total de 60 estudiantes. De esos 60, 40 son hombres y 20 son mujeres. De los hombres, 25 tienen celular. Entonces, si yo quiero saber la probabilidad de un hombre con celular, yo sé que 25 de esos hombres tienen celular. Entonces, ¿cómo daríamos la probabilidad de que sea la persona elegida al azar sea hombre que tiene celular? Bueno, entonces voy a tomar en cuenta mis opciones de que sea hombre y que tenga celular. Y opciones de que sea hombre y tenga un celular son 25 opciones. Entonces 25 de un total de 60 personas que están, 60 estudiantes. Entonces sería 25 de 60. Que esto es una fracción que todavía se puede simplificar. Como es una fracción que es simplificable, eso lo puedo ingresar en la calculadora. 25 partido 60, que es lo que tenemos ahí. Presionamos igual y simplificado nos daría 5/12. Entonces la probabilidad en sí sería 5/12. Vamos con el inciso B. Dice hombre con saldo. Ahora, si seguimos en la lectura del problema, dice de las 20 mujeres, 12 tienen celular. 15 de los hombres tienen saldo. Entonces, ¿cuántos hombres tienen celular con saldo? 15. ¿De cuántas personas que hay en total? De 60. Entonces 15 partido 60. Si simplifico esa fracción, nos quedaría de respuesta 1/4, y esa sería la probabilidad de que sea hombre que tiene saldo. En el inciso C dice mujer sin saldo. Entonces, en este caso hay 20 mujeres, 12 tienen celular, y dice mientras que 7 de las mujeres tienen saldo. Como son 12 mujeres, porque dice que hay en total 20 mujeres, pero 12 de esas 20 tienen celular. Y de esas 12 que tienen celular, hay 7 que tienen saldo. Entonces, como son 12 con celular y solo 7 tienen saldo, ¿cuántas mujeres no tendrían saldo? Resto, 12 mujeres que tienen celular menos 7 mujeres que tienen saldo, nos quedaría 5. Entonces tengo que asumir que esas 5 mujeres no tienen saldo. Por lo tanto sería 5 de 60. Entonces 5 partido 60 o 5 dividido 60 se puede simplificar y al final da 1/12. Y esa sería la probabilidad de que sea una mujer sin saldo. Y en el último inciso dice mujer sin celular. Entonces dice acá que de las mujeres, que eran 20 mujeres, 12 tienen celular. Si yo sé que hay en total 20 mujeres y que 12 tienen celular, ¿cuántas mujeres no tienen celular entonces? Serían 20 menos 12 que sí tienen celular. Quiere decir que me quedan 8 mujeres que no tienen celular. Por lo tanto, la probabilidad sería 8 de 60. Que esto se puede simplificar y nos quedaría 2/15 la respuesta. Y ahí tendríamos la probabilidad para cada uno de esos incisos.
Vamos con el ejemplo número 2. En el ejemplo número 2 dice, en un estudio realizado en las zonas 1 y 2, se determinó el porcentaje de guatemaltecos que poseían televisión en blanco y negro o a color. Los datos fueron los siguientes. Nos dan una tabla, en la tabla dice televisión en blanco y negro, televisión a color y aparece zona 1, zona 2 y como nos damos cuenta tenemos acá un total y acá también un total. Nos dan porcentajes. Recordemos que la probabilidad se puede representar de tres maneras. Una de ellas es en fracción, la otra es en porcentajes y la otra es en decimal. Son las tres formas que tenemos de representar una probabilidad. Ahora, de acuerdo a esa tabla, la información que me dan es que el 20% de las personas vive en la zona 1 y tiene televisión en blanco y negro. El 30% de las personas vive en la zona 1 y tiene televisor a color. El 10% vive en la zona 2 y tiene televisión en blanco y negro y el 40% tiene televisión a color y vive en la zona 2. Entonces, me dan un total acá. ¿A qué hacen referencia esos totales? Personas que tienen televisión en blanco y negro. No me importa dónde vivan, si en la zona 1 o 2. Personas que tienen televisión en blanco y negro. Total, 30% de personas tienen televisión en blanco y negro. Personas que tienen televisión a color. No importando en dónde vivan, personas que tienen televisión a color, el 70% de las personas. Personas que viven en la zona 1. El total de personas que viven en la zona 1 es el 50%. Total de personas que viven en la zona 2 sería el 50%. ¿De acuerdo? Porque vemos acá 20 y 30 son 50, 10 y 40 son 50. Y acá 30 y 70 son 100, 50 y 50 son 100. ¿De acuerdo? Entonces tenemos esta tabla de porcentajes que me dan con cierta información. Esa información va a ser importante para poder resolver el problema. Me dice que determine, inciso A, la probabilidad de vivir en la zona 1 o tener televisión a color. ¿De acuerdo? Y en el inciso B me dice la probabilidad de vivir en la zona 2 o tener televisión en blanco y negro. Entonces, ahora aquí le vamos a prestar especial atención a lo siguiente. Dice probabilidad de vivir en la zona 1, importante, o tener televisión a color. ¿A qué hace referencia esa O? Cuando tenemos un conectivo O, en este caso, ese conectivo O hace referencia a una unión. ¿Cómo podemos determinar la probabilidad de una unión? La probabilidad de una unión, cuando tenemos elementos en común o intersecciones, se resuelve a partir de esta ecuación. Y acá en este caso tenemos elementos en común. Porque hay personas que puedan estar en la zona 1 y que tengan televisor en blanco y negro, o en la zona 1 y que tengan televisión a color. Entonces hay puntos en común o hay puntos de intersección. Por lo tanto, la ecuación a utilizar en este caso sería esta. La probabilidad de A unión B es igual a la probabilidad de un evento más la probabilidad de otro evento menos la probabilidad de la intersección de ambos eventos. ¿Cómo resolveríamos el inciso A? Sencillo. Como me dice probabilidad de vivir en la zona 1 o tener televisión a color, vamos a tomar en cuenta la probabilidad total de vivir en la zona 1 y si evaluamos cuál es la probabilidad de que una persona viva en la zona 1. No importando si tiene televisor en blanco y negro o a color. Solo me está diciendo probabilidad de que viva en la zona 1. De que viva en la zona 1, la probabilidad es del 50%. Ese 50% se puede representar en decimal con un 0.5. Entonces la probabilidad de que viva en la zona 1, vamos a suponer que eso es la probabilidad de A, sería 0.5. A eso le vamos a sumar la probabilidad del evento B, que vamos a asumir que el evento B es de que tenga televisión a color. ¿Cuál sería la probabilidad de que tenga televisión a color? Vemos de que tenga color, no importando si vive en la zona 1 o en la zona 2, de que tenga televisión a color, la probabilidad es un 70%, que en decimal eso sería 0.70. ¿Cómo estamos llegando a esos decimales? Sencillo. En el primer caso era un 50, si divido 50 entre 100, eso me da 0.5, por eso es que acá coloqué 0.5, más la probabilidad de que tenga televisión a color, que es un 70%, entonces sencillo, vengo y digo 70 dividido 100, eso nos va a dar 0.70, ¿de acuerdo? Entonces, más 0.70, que es la probabilidad de que tenga televisión a color. Y a eso le vamos a restar la probabilidad de la intersección, es decir, la probabilidad de que viva en la zona 1 y que tenga televisión a color. Y esa información me la brinda la tabla. De que viva en la zona 1 y que tenga televisión a color, vamos a buscar cuál es el dato que se intersecta entre esas dos columnas. De que viva en la zona 1 y tenga televisión a color es el 30%. Esa sería la probabilidad. Entonces, si hacemos eso, 30 dividido 100 para expresarlo en decimal, sería el 0.30. Por lo tanto, sería 0.5, que es la probabilidad de que viva en la zona 1, más 0.70, que es la probabilidad de que tenga televisión a color, menos la probabilidad de la intersección, es decir,
la probabilidad de que viva en la zona 1 y tenga televisión a color, que era el 30%, y que eso está representado por 0.30, y ahí ya tenemos todo. Lo que hay que hacer es simplemente operar 0.5 más 0.70 más menos 0.30. Si hacemos esa operación nos queda una probabilidad de 0.90 y con eso resolveríamos el inciso A. Vamos ahora con el inciso B. Dice la probabilidad de vivir en la zona 2 o tener televisión en blanco y negro. Nuevamente la clave está acá en el conectivo, o tener televisión en blanco y negro. Como es un conectivo o, significa que hay una unión, y en este caso como hay puntos en común o puntos de intersección, vamos a volver a utilizar esta ecuación. ¿Cuáles serían los eventos? El evento A sería probabilidad de vivir en la zona 2. El evento B sería de tener televisión en blanco y negro, y la probabilidad de la intersección sería de que viva en la zona 2 y que tenga televisión en blanco y negro. Entonces buscamos esa información en la tabla. ¿Cuál sería la probabilidad de vivir en la zona 2? Bueno, de vivir en la zona 2, no importando si tiene televisión en blanco y negro o a color. La probabilidad de vivir en la zona 2 es el 50%, que sería 0.5. Más la probabilidad de que tenga televisión en blanco y negro. De que tenga televisión en blanco y negro, no importando si vive en la zona 1 o en la zona 2, sería el 30%, que sería 0.30. Entonces más 0.30. Menos la probabilidad de la intersección de ambos eventos, es decir, la probabilidad de que viva en la zona 2 y que tenga televisión en blanco y negro. ¿Cuál sería la probabilidad de que viva en la zona 2 y tenga televisión en blanco y negro? Vamos a buscar el porcentaje o la probabilidad que se intersecte entre esos dos, que viva en la zona 2 y tenga televisión en blanco y negro. Sería el 10%. Entonces sería menos 0.10. Como ya tenemos todo, simplemente operamos 0.5 más 0.30 menos 0.10 y eso nos da un resultado de 0.70, y esa sería la respuesta de la probabilidad para el inciso B. Entonces tomar en cuenta en este caso ese tipo de tablas, y que esos porcentajes sería la probabilidad, pero nosotros la trasladamos a decimal para que fuese más sencillo poder brindar la respuesta en cada uno de estos incisos. Muy bien, ahora vamos con el ejemplo número 3 y último. Dice, en un estudio se muestrearon hombres y mujeres y se les preguntó qué preferían tomar, si agua de botella o bebida deportiva. Suponga que en el estudio participaron 200 hombres y 200 mujeres y que de todos 280 hayan preferido el agua de botella. En el grupo de los que preferían bebidas deportivas, 80 eran hombres y 40 eran mujeres. Encuentre la probabilidad de que una persona tomada al azar, inciso A, sea hombre, inciso B, sea mujer que prefiera agua de botella, inciso C, que prefiera bebida deportiva pero que no sea mujer, e inciso D, que sea hombre o prefiera bebida deportiva. Entonces, vamos a ir resolviendo esto. Para poder organizar la información, yo les recomiendo que hagan una tabla similar a lo que está acá. O sea, cuando tengamos ese tipo de problemas, es mejor organizar la información por medio de una tabla, y en esa tabla vamos a identificar, para poder formarla, vamos a identificar las características que me están indicando en el problema. En este caso, ¿qué características tendríamos? Si hacemos una lectura minuciosa del problema, nos damos cuenta que tenemos 4 características: que sea hombre, que sea mujer, que prefiera agua de botella o que prefiera bebida deportiva. O sea, si analizamos y leemos muy bien el problema, nos damos cuenta que tenemos solamente esas 4 características. Entonces en la tabla vamos a colocar dichas características: hombre, mujer, agua de botella o bebida deportiva. Y vamos a ir llenando cada una de esas casillas de acuerdo a la información que me están proporcionando en el problema. En este caso, decía que en el estudio participaron 200 hombres y 200 mujeres. Importante, se me estaba olvidando. También agregar una columna de total o una fila de total para poder ir colocando los datos también y cuántas personas están participando en sí. Entonces, en este caso, como me está diciendo que participaron 200 hombres y 200 mujeres, quiere decir que el total de hombres, sin importar si les gusta el agua de botella o bebida deportiva, o sea, de que sea hombre, simplemente hay 200. Mujeres que participaron también son 200, ¿de acuerdo? No dice ahí si les gusta el agua de botella o la bebida deportiva, o sea, participaron 200 mujeres, entonces 200 hombres y 200 mujeres. En total de personas tendríamos 400 personas. Sin importar si son hombres o mujeres, el total de personas son 400 a las que se les realizó ese estudio. Ahora, ¿qué más me están indicando en el problema? Porque aquí tenemos que extraer todos los datos posibles de acuerdo al problema. Nos dicen que de todas las personas, 280, supongamos que de todas, 280 hayan preferido el agua de botella. Entonces, agua de botella, no importando si es hombre o mujer, el total de personas que prefirieron agua de botella son 280 personas. Entonces, anotamos ese dato también. ¿De acuerdo? Y nos informan al final
que en el grupo de los que preferían bebida deportiva, 80 eran hombres y 40 eran mujeres. Entonces colocamos de los que preferían bebida deportiva, hombres eran 80. Y de los que preferían bebida deportiva, mujeres eran 40. Entonces tenemos esos datos. ¿Me dan más información? No. Entonces aquí ya tenemos todo lo que me está proporcionando en el problema. Pero tengo que saber leer muy bien el problema para poder identificar todos esos valores. Ahora, vamos a ir completando la información de acuerdo a esos datos que ya me fueron proporcionados. Si yo sé que participaron 200 hombres y 200 mujeres, sé que tengo 400 personas en total. Si acá, agua de botella, prefirieron 280 personas, ¿cuántos habrán preferido bebida deportiva? Si yo sé que hay 400 en total, una forma de hallar el número de personas que prefirieron bebida deportiva sería 400, que es mi total, menos los 280 que prefirieron el agua de botella. Y entonces llego a un resultado de 120. Por lo tanto, las personas que prefirieron bebida deportiva tendrían que ser 120 personas. Y la otra forma de llegar es sumar 80 más 40 y eso nos da lo mismo, 120, ¿de acuerdo? Entonces esa sería la forma. Ahora, vamos a completar este espacio que nos hace falta con esos datos. Si yo sé que hombres habían 200 en total y que 80 prefirieron bebida deportiva, ¿cuántos habrán preferido agua de botella? Entonces, esto sería fácil. Sé que hay 200 hombres en total. Le voy a restar los 80 que prefirieron bebida deportiva y por lo tanto el resultado, que es 120, sería el número de hombres que prefirieron agua de botella. Entonces voy a agregar acá que son 120 hombres. Ahora, si yo sé que de las 200 mujeres, 40 prefirieron una bebida deportiva, entonces el resto, 200 menos 40 que prefirieron una bebida deportiva, el resto prefirió agua de botella. Y el resto entonces sería 160 personas. Entonces voy a agregar acá 160 personas. O la otra forma sería 280, que era el total de los que prefirieron agua de botella, menos los 120 hombres que prefirieron agua de botella. 280 menos 120 igual nos daría 160, ¿de acuerdo? Entonces esa es la manera de ir completando la información en esta tabla. Y cuando tengamos la tabla completita, podemos entonces ya proporcionar los datos de probabilidad, que va a ser más fácil si tenemos organizada la información así, ¿de acuerdo? Entonces, para poder resolver el inciso A, que dice, si se toma una persona al azar, ¿cuál es la probabilidad de que sea hombre? Vamos a nuestra tabla y vamos a buscar el total de hombres que tenemos. Y en total hay 200 hombres, ¿de acuerdo? 200 hombres. Pero el total de personas es 400. Y el total de personas, esto de acá, nos va a servir para poder brindar probabilidades. Entonces, sería de la manera siguiente. Tomo las opciones de que sea hombre la persona que se elija, que son 200 hombres en total. Entonces acá sería 200 partido o dividido el total de personas. Como el total de personas a las que se les hizo el estudio concluimos que eran 400, entonces sería 200 de 400 que habían en total. Esta es una fracción simplificable y si la simplificamos nos quedaría una probabilidad de 1/2 en fracción, que esto en decimal equivaldría a 0.5. ¿De acuerdo? Y ahí ya respondimos al inciso A. Vamos con el inciso B. En el inciso B dice probabilidad de que sea mujer y que prefiera el agua de botella. Vamos nuevamente a la tabla. Probabilidad de que sea mujer y que prefiera el agua de botella. Mujer y que prefiera agua de botella sería en este caso 160. Ese es el dato, ¿de acuerdo? De que sea mujer y que prefiera el agua de botella. Entonces, acá vamos a colocar la probabilidad que sería 160 mujeres de un total de 400 personas. ¿De acuerdo? Entonces ahí ya tenemos esa primera parte. Nos queda una fracción que es simplificable y si la simplificamos nos quedaría de respuesta 2/5. Que esto en decimal equivale a 0.40. ¿De acuerdo? Vamos ahora con el inciso C. En el inciso C dice la probabilidad de que prefiera bebida deportiva pero que no sea mujer. Entonces, si prefiere bebida deportiva pero no es mujer, entonces quiere decir que es hombre. ¿Ya? Entonces tiene que ser un hombre que prefiera bebida deportiva. Entonces buscamos en la tabla de que sea hombre entonces y que prefiera bebida deportiva sería 80. Por lo tanto la probabilidad para el inciso C sería 80 de un total de 400 personas. ¿De acuerdo? Si se dan cuenta, en este caso fue importante identificar el total porque ese total es el que nos permite ir
viendo entre cuántos se tienen que dividir las opciones que tenemos de que algo ocurra, ¿ya? En este caso nos queda 80 partido 400, que eso se puede simplificar y nos daría de respuesta al final un quinto, que esto en decimal equivale a 0.20. Y el último inciso nos dice la probabilidad de que sea hombre o prefiera bebida deportiva. La clave nuevamente está acá. El conectivo de que sea, dice que sea hombre o prefiera bebida deportiva. Entonces estamos hablando de una unión de dos eventos. La probabilidad de que sea hombre o la probabilidad de que prefiera bebida deportiva. Aquí solo de que sea hombre. Acá que prefiera bebida deportiva, no importando si es hombre o mujer. Acá solo nos interesa que prefiera bebida deportiva. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aquí pues vamos a utilizar la ecuación para la unión de dos eventos. La probabilidad de A unión B, recordemos que es igual a la probabilidad del evento A más la probabilidad del evento B menos, como en este caso, si hay puntos en común o si hay intersección, tendríamos que restarle la probabilidad de la intersección de ambos eventos, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, ¿cuáles serían los eventos? El evento A sería que sea hombre. El evento B sería que prefiera bebida deportiva. Y la intersección sería de que sea hombre y prefiera bebida deportiva, ¿de acuerdo? Entonces, de acuerdo a la tabla, vamos a ir brindando esa información. Sería de la manera siguiente: la probabilidad de que sea hombre, ¿de acuerdo? ¿Cuál sería la probabilidad de que sea hombre? Hay 200 hombres de 400 personas, entonces la probabilidad de que sea hombre sería 200 partido 400. A esto le vamos a sumar la probabilidad del evento B, que el evento B sería que prefiera bebida deportiva. Entonces, ¿cuántas personas prefieren bebida deportiva? Si nos vamos a la columna de bebida deportiva, en total 120 personas prefieren bebida deportiva, no importando si es hombre o mujer. Nos interesa acá el total de personas que prefieren bebidas deportivas, que es 120. Entonces, la probabilidad de que prefiera una bebida deportiva sería 120 de 400 que habían en total. Entonces 120 partido 400. Y a eso le vamos a restar la probabilidad de la intersección de ambos eventos. Que en este caso la intersección es que sea hombre y que prefiera bebida deportiva. ¿Cuántos hombres prefieren bebida deportiva? Acá lo tenemos, 80 hombres que prefieren bebida deportiva. Entonces sería menos 80 partido 400. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, si hacemos esa operación, lo podemos así expresar en fracción para que sea exacto. Si hacemos esta operación, que la podemos hacer en la calculadora, sería 200 partido 400 más 120 partido 400 más, menos, perdón, acá ya sería menos la probabilidad de la intersección, menos 80 partido 400. Si hacemos esa operación nos queda un resultado de 3 quintos, ¿de acuerdo? Entonces ahí ya nos dio el resultado de la fracción simplificado de una vez y la probabilidad sería 3 quintos, que esto en decimal sería equivalente a 0.60. ¿De acuerdo? Entonces ahí estamos. Esa sería la forma de resolver el inciso D. Y en este caso, cuando tengamos ese tipo de problemas que tienen bastantes datos, lo recomendable es organizar la información en una tabla, pero para poder formar esa tabla tenemos que identificar bien las características que nos están proporcionando en el problema y tenemos que ir completando la tabla de acuerdo a todos los datos que me están proporcionando. Es por eso que digo, tienen que tener buena lectura para poder completar la información, y la que haga falta complementar la vamos a ir llenando a partir de los datos base que tengamos en el problema.